¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tener la claridad y la fuerza para superar los desafíos más difíciles de la vida? Hoy en día, en una época en la que tantas preguntas parecen sin respuesta y tantas batallas parecen imposibles de ganar, es común sentirse perdido o sin rumbo. Pero, ¿y si te dijera que Dios ya tiene preparados los secretos para transformar tu vida con una sabiduría más allá del entendimiento humano? Antes de continuar, te invito a escribir en los comentarios la frase, Dios me proteja. Estas palabras son un poderoso recordatorio de que en medio de la tormenta no estamos solos. Al escribir esta frase, no solo estás declarando tu fe, sino que también estás inspirando a otros a creer que Dios los está cuidando. Juntos, creemos una cadena de esperanza. En este video, descubrirá 35 poderosas enseñanzas de la Biblia, cada una con el potencial de transformar la forma en que ve y vive su vida. Estas enseñanzas no son solo palabras bonitas, son herramientas prácticas que te ayudarán a encontrar la paz en medio de la ansiedad, a tomar decisiones sabias en tiempos de incertidumbre y a conectarte más profundamente con Dios. Y eso no es todo. La última enseñanza podría ser justo lo que necesitas para encontrar la paz que buscas. Por eso te animo a que te quedes conmigo hasta el final, porque cada punto ha sido diseñado para aportar claridad y comodidad a tu viaje. Aprovecha este momento para darle me gusta a este video, suscribirte al canal y habilitar las notificaciones. De esta manera, nunca te perderás ningún contenido que fortalezca tu fe y ayude a difundir la palabra de Dios a más personas. Tu apoyo es un puente que lleva esperanza y amor divino a quienes más lo necesitan. Ahora tómate un momento y piensa, ¿alguna vez has sentido la necesidad de luz, de dirección, de algo que llene los vacíos de tu corazón? Todos pasamos por momentos de duda y dolor, pero es en estos tiempos que Dios nos llama a confiar en Él y escuchar su voz. Hoy, mientras miras este video, pregúntate, ¿qué está tratando Dios de enseñarme en este momento? Escríbelo en los comentarios. Pensemos juntos en los secretos que Dios tiene para tu vida y descubramos cómo su divina sabiduría puede provocar transformación en ti. En esta búsqueda, descubrirá 35 enseñanzas transformadoras basadas en la Biblia que revelan cómo la sabiduría divina puede iluminar el camino a través de los desafíos de la vida. Cada enseñanza ha sido cuidadosamente seleccionada para ayudarte a vivir con más propósito, encontrar paz en momentos de ansiedad y confiar plenamente en el plan de Dios. Estos secretos que se encuentran en la palabra de Dios no son lecciones simples, sino herramientas prácticas para transformar su viaje espiritual y emocional. A medida que exploremos estas enseñanzas juntos, se dará cuenta de que los mensajes de la Biblia están tan vivos y poderosos hoy como lo fueron hace siglos. Son un faro en tiempos de oscuridad y una guía para quienes buscan paz, sabiduría y una conexión más profunda con Dios. No importa la situación que estés experimentando en este momento, algo en este video puede brindarte la respuesta o el consuelo que estás buscando. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Celebremos juntos cómo la palabra de Dios llega a personas de todo el mundo, creando una ola de fe y esperanza que trasciende fronteras. Al final de este video, prepárate para un tiempo especial de reflexión y oración. Esta oración está diseñada para renovar tu fe y traer claridad a tu vida de una manera sorprendente. Así que quédate conmigo, porque Dios tiene algo especial para ti hoy. Enseñanza número 1. Sabiduría al servir a los demás. ¿Por qué Jesús, siendo quien es, eligió servir en lugar de ser servido? Esta decisión, tan contraintuitiva para muchos de nosotros, conlleva una poderosa lección que puede transformar la forma en que vivimos. En un mundo donde la búsqueda de reconocimiento es constante, el acto de servir se destaca como expresión del verdadero amor y de la sabiduría divina. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. Para muchos,
Marcos 10:45. Este pasaje nos recuerda que el servicio fue el camino elegido por Jesús para revelar el amor de Dios de una manera práctica. Pablo refuerza esta idea en otra enseñanza: soportad las cargas unos de otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Gálatas 6:2. El servicio no es solo una obligación moral, sino una demostración tangible de que entendemos el propósito divino. ¿Por qué es tan importante el servicio? Porque al servir, reflejamos el carácter de Jesús y vivimos según sus enseñanzas. El servicio nos enseña humildad y nos conecta con los demás, creando vínculos que trascienden el egoísmo y las barreras del orgullo. En la práctica, ¿cómo podemos vivir esta sabiduría del servicio? Primero, siendo intencionales en nuestra ayuda. Pequeñas acciones, como sostener una puerta u ofrecer una sonrisa, pueden tener un impacto mayor de lo que piensas. 2. Priorizando el bienestar de los demás, aunque requiera tiempo y esfuerzo. Podría ser tan simple como visitar a un amigo que esté pasando apuros o ser voluntario en su comunidad. Tercero, cultivando un corazón generoso, siempre dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Un ejemplo inspirador es el de Jesús lavando los pies de sus discípulos, tarea que en ese momento estaba reservada a los sirvientes. Con este gesto, nos demostró que un verdadero líder sirve a los demás. En nuestra vida diaria, podemos reflejar este ejemplo cuando elegimos anteponer las necesidades de los demás a nuestra propia comodidad. Piensa por un momento. ¿Alguna vez has ayudado a alguien sin esperar algo a cambio? ¿Cómo te hizo sentir eso? Estas experiencias no solo nos acercan a los demás, sino que también nos conectan con el corazón de Dios. Enseñanza número 2. Sabiduría en el silencio. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que, en medio del ajetreo y el bullicio, el silencio parece haberse convertido en un lujo olvidado? ¿Qué pasaría si te dijera que en el silencio encontramos no solo la paz, sino también la sabiduría para afrontar los desafíos más complejos de la vida? En un mundo donde la voz más fuerte parece ganar, la enseñanza bíblica nos invita a valorar la quietud como una forma de escuchar a Dios y encontrar dirección. Hasta un tonto se considera sabio si guarda silencio. El que cierra los labios es un hombre inteligente. Proverbios 17:28. Este pasaje resalta la importancia de controlar las propias palabras y elegir el silencio como demostración de sabiduría. Otro versículo, Salmo 46:10, nos dice: Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Aquí Dios nos llama a hacer una pausa, calmar nuestras almas y reconocer su presencia en medio de la confusión. Pero ¿por qué es tan importante el silencio? Porque es en el silencio donde podemos escuchar más claramente la voz de Dios. A menudo estamos tan ocupados tratando de resolver las cosas por nuestra cuenta, que nos olvidamos de detenernos y escuchar lo que Él tiene que decirnos. El silencio nos permite reflexionar y comprender que Dios tiene el control. Nos recuerda que no siempre necesitamos palabras para expresar nuestra fe. A veces solo necesitas confiar y descansar en la presencia divina. ¿Cómo podemos practicar esta sabiduría en nuestra vida diaria? Primera, reserva un momento de silencio en tu rutina diaria. Esto podría ocurrir al despertar antes de acostarse o durante un descanso en el trabajo. Este tiempo lo puedes pasar en oración, meditando en la palabra de Dios o simplemente escuchando lo que Él quiere decirte en tu corazón. 2. Aprenda a escuchar más que hablar en sus conversaciones. Esto demuestra no solo sabiduría, sino también empatía y respeto por los demás. Tercero, confía en Dios, incluso cuando todo parezca incierto. El silencio no es inactividad, sino un tiempo de espera activa donde ponemos nuestra fe en acción. Una historia inspiradora sobre el poder del silencio es la de Elías en el monte Horeb. Después de enfrentar una gran batalla espiritual, Elías buscó escuchar la voz de Dios. Y Dios no se reveló en un terremoto, ni en un gran viento, sino en un suave y apacible susurro.
Nos recuerda que Dios a menudo habla en nuestros momentos más tranquilos y que debemos aprender a reconocer su voz. Piensa, ¿alguna vez te has tomado un tiempo para calmarte ante Dios? ¿Cómo viviste esto? Comparte tus sentimientos en los comentarios sobre cómo el silencio ha impactado tu vida espiritual. Enseñanza número 3. El poder transformador de la sabiduría en el amor. ¿Qué es lo que realmente da significado a nuestras acciones y palabras? Todos nuestros logros, nuestros conocimientos e incluso nuestra fe pierden su valor sin amor. La Biblia nos enseña que el amor no es solo un sentimiento, sino la esencia que transforma y da propósito a la vida. Si tuviera el don de profecía, el conocimiento de todos los misterios y de toda ciencia, aunque tuviese fe para mover montañas, si no tengo amor, no soy nada. 1 Corintios 13:2. Este pasaje nos revela que no importa cuán extraordinarios sean nuestras habilidades y logros, se vuelven inútiles sin el amor como base. En Juan 13:34, Jesús completa esta lección diciendo: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, así amaos unos a otros. Aquí Él nos muestra el camino hacia la verdadera grandeza. Amar como Él nos amó, con dedicación e intención. Pero ¿qué es este amor? No es un amor superficial ni dependiente de emociones pasajeras. El amor que Jesús nos enseña es incondicional, paciente y compasivo. Es un amor que actúa, que se preocupa y que se pone en el lugar del otro. Cuando lavó los pies de sus discípulos, Jesús demostró que el verdadero amor se expresa a través del servicio, la humildad y el cuidado de los demás. ¿Cómo podemos aplicar esta sabiduría en nuestra vida diaria? 1. El amor requiere acción. No basta con decir que amamos, debemos demostrarlo a través de gestos sencillos, como escuchar atentamente a alguien, ofrecer ayuda a quien la necesita o perdonar a quienes nos han hecho daño. 2. El amor nos desafía a ser pacientes y generosos en tiempos de tensión o conflicto. Elegir el amor significa responder con calma y bondad, incluso cuando las cosas son difíciles. 3. Amar como Jesús nos amó requiere anteponer las necesidades de los demás a nuestro propio orgullo. Considera, ¿qué puedes hacer hoy para demostrar el amor de Dios en tu vida? ¿Hay alguien en tu vida que necesita esta luz? Cuando se practica el amor, transforma no solo a quien lo recibe, sino también a quien lo da. Enseñanza número 6. La sabiduría divina más allá del entendimiento humano. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces nuestras mejores decisiones parecen fallar? ¿O por qué ciertos acontecimientos de la vida parecen no tener sentido? Esto sucede porque la sabiduría humana, aunque valiosa, sigue siendo limitada. Dios nos invita a confiar en algo más grande, una sabiduría que excede nuestro entendimiento y que nos guía más allá de lo que podemos ver. Porque el Señor da la sabiduría, de su boca sale el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. En Isaías 55:8, el Señor declara: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Aquí, Dios nos llama a confiar en su visión perfecta, que trasciende nuestras limitaciones y nos lleva por caminos que solo Él puede entender. ¿Por qué es importante reconocer esta diferencia entre la sabiduría divina y la humana? Porque cuando intentamos resolverlo todo por nuestra cuenta, muchas veces nos topamos con frustraciones y dudas. Dios, en su infinita sabiduría, ve más allá del momento presente y nos guía hacia metas mayores. Confiar en su sabiduría significa reconocer que nuestros planes pueden fallar, pero los suyos son siempre perfectos y llenos de propósito. ¿Cómo aplicar esta sabiduría divina en la vida diaria? Primero, pídele a Dios discernimiento antes de tomar decisiones importantes. La oración sincera es la clave para acceder a la guía divina. 2. Confía en los planes de Dios, incluso cuando no los entiendas. Se necesita humildad para aceptar que no siempre tendremos todas las respuestas. Tercero, estudie la Biblia con regularidad.
La palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría que puede iluminar nuestros caminos en las situaciones más difíciles. Para ilustrar, imagine a un tapicero trabajando en una hermosa pieza de tela. Del lado donde trabaja, todo parece ser una masa confusa de hilos enredados, pero del otro lado, su trabajo es perfecto y armonioso. Esta es la sabiduría de Dios. Incluso cuando nuestra visión limitada solo ve hilos desordenados, Dios teje algo hermoso y perfecto. Piensa, ¿hay alguna parte de tu vida que te resulta difícil comprender o controlar? ¿Qué pasaría si dejaras esta situación completamente en manos de Dios, confiando en su sabiduría que está más allá de nuestro entendimiento? Lección número 7. Discernimiento para evitar trampas sutiles. ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación que parecía perfecta, solo para darte cuenta de que algo andaba mal? A menudo las mayores tentaciones no son obvias, sino sutiles, disfrazadas de oportunidades prometedoras o de consejos seductores. Dios nos llama a permanecer vigilantes, usando el discernimiento espiritual para identificar lo que es correcto y alineado con su voluntad. Sed sobrios y velados. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. En el 1 Juan 4:1 recibimos otra instrucción importante. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Aquí se nos anima a examinar cuidadosamente lo que escuchamos y experimentamos, buscando la sabiduría de Dios para distinguir el bien del mal. ¿Por qué Dios nos llama a estar vigilantes? Porque vivimos en un mundo lleno de engaños y distracciones que pueden desviarnos del camino correcto. A menudo el enemigo no viene en una forma obvia, sino como una luz engañosa, una oportunidad aparentemente inocente, o un consejo que parece sensato pero que no es consistente con los principios bíblicos. ¿Cómo aplicar este discernimiento en la vida diaria? Primero, busque siempre la dirección de Dios en oración antes de tomar decisiones importantes. Invítalo a ser parte integral de tus elecciones y de tu viaje. 2. Estudie la Biblia con regularidad. Es la base sólida para discernir qué es verdad y qué no. Tercero, busque buenos consejos. Rodéate de líderes espirituales o amigos que compartan los valores de Cristo, evitando confiar únicamente en tu propia percepción. Una metáfora útil es la de un joyero experimentado. Cuando un joyero evalúa una piedra preciosa, utiliza herramientas específicas y un amplio conocimiento para distinguir lo genuino de lo falso. Asimismo, el discernimiento espiritual nos ayuda a ver más allá de las apariencias y percibir la verdad. Piensa, ¿hay alguna situación en tu vida en la que necesitas discernimiento? Quizás una decisión que parece buena en la superficie pero que merece un análisis más profundo con los ojos de la fe. Enseñanza número 8. La sabiduría de mantener la paz. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que mantener la paz parecía casi imposible? En medio de los conflictos y las presiones de la vida, preservar la paz puede parecer un desafío insuperable. Sin embargo, Jesús nos recuerda la grandeza de buscar la paz y declara: Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Esta promesa muestra que quienes trabajan por la paz reflejan el corazón mismo de Dios. Otro pasaje relevante se encuentra en Hebreos 12:14. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí se nos anima a esforzarnos por vivir en armonía con los demás, incluso cuando ello requiera sacrificio. ¿Por qué Dios concede tanta importancia a la paz? Porque es un reflejo directo de su carácter. El Señor es un Dios de paz, y cuando buscamos promover la paz en nuestras vidas y relaciones, le mostramos al mundo quién es Él. Además, la paz no solo beneficia a los demás, también nos da tranquilidad y nos permite caminar con confianza, sabiendo que vivimos en obediencia a sus enseñanzas. ¿Cómo vivir en paz de forma práctica? Primero, elija no responder a la provocación con ira.
Proverbios 15:1 nos recuerda: la respuesta amable calma la ira, pero la palabra dura despierta la ira. Mantener la calma en momentos tensos es una forma de calmar los conflictos. 2. Practica la empatía. Ponte en el lugar de la otra persona antes de reaccionar. Nos ayuda a comprender mejor las intenciones y sentimientos de los demás. 3. Busca la reconciliación. Cuando haya desacuerdos, tomar la iniciativa de pedir perdón y restablecer la relación, aunque ello requiera humildad. Para ilustrar esto, piense en un lago en calma al amanecer. Incluso cuando los fuertes vientos intentan agitar sus aguas, permanece pacífica y refleja el cielo. De la misma manera, nuestra paz debe ser firme, incluso ante las tormentas de la vida. Piensa, ¿hay alguna situación o relación en tu vida que necesita paz? ¿Qué puedes hacer hoy para convertirte en un pacificador y mostrar el amor de Dios de manera práctica? Enseñanza número 9. La sabiduría en el ejemplo de Jesús. ¿Alguna vez has pensado en la diferencia que haría si cada uno de tus pasos estuviera inspirado por el ejemplo perfecto de Jesús? En Juan 13:15, Jesús dice: «Porque os he dado ejemplo, para que hagáis como yo os he hecho». Aquí Él no solo nos enseña con palabras, sino que muestra con sus acciones cómo debemos vivir. Es una profunda invitación a observar la propia vida y reflejar el propio carácter en todo lo que hacemos. En el 1 Pedro 2:21 está escrito: «Y a esto sois llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo, para que sigáis sus pisadas». Este versículo nos recuerda que la vida de Jesús, llena de desafíos y sacrificios, fue una lección viva de amor, humildad y obediencia a Dios. ¿Por qué es tan significativo el ejemplo de Jesús? Porque Él encarnó la perfección divina en un mundo imperfecto. Su vida muestra cómo actuar en situaciones difíciles, cómo lidiar con aquellos que nos lastiman y vivir con el propósito y la gracia divinos. Él no solo nos mostró qué hacer, sino que también nos dio la fuerza y la inspiración para hacerlo. ¿Cómo podemos aplicar el ejemplo de Jesús en nuestra vida diaria? 1. Ser paciente. Jesús enfrentó la oposición con gentileza, incluso frente a acusaciones injustas. Puedes practicar la paciencia resolviendo conflictos mediante el diálogo en lugar de la confrontación. 2. Actúa con humildad. En Juan 13, Jesús lavó los pies de sus discípulos, un gesto que desafió las normas de la época y enseñó la importancia del servicio. En tu vida, busca servir a los demás con un corazón humilde. 3. Muestra amor incondicional. Jesús amaba a todos, incluidos los que lo rechazaban. Aprende a perdonar y amar, incluso cuando sea difícil. Piensa en la vida de Jesús como una luz que guía nuestro camino a través de la oscuridad. Imagínese una lámpara en una habitación oscura. Su presencia no solo ilumina, sino que también transforma el ambiente. Esto es lo que el ejemplo de Cristo hace en nuestras vidas. Ilumina nuestros pasos, dándonos dirección y propósito, mientras transforma nuestro corazón. Considere, ¿cómo puedes reflejar el ejemplo de Jesús en tu vida hoy? ¿Hay algún área en la que necesitas crecer para demostrar más paciencia, humildad o amor? Enseñanza número 10. La sabiduría en el perdón libera el alma. ¿Has pensado alguna vez en el peso que el resentimiento puede poner en tu alma? Por otro lado, ¿has experimentado la libertad que proporciona el perdón? En Mateo 6:14, Jesús nos recuerda: «Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros». Estas sencillas palabras tienen una profundidad que transforma vidas, mostrando que el perdón no es solo un regalo para quien lo recibe, sino también una liberación para quien lo concede. En Efesios 4:32, somos nuevamente llamados a la compasión. Sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Este versículo enfatiza que Dios es el modelo supremo de perdón.
nos invita a reproducir esta actitud en nuestras relaciones. ¿Por qué el perdón es tan crucial en nuestro viaje espiritual? Porque nos libera de las cadenas del pasado. Cuando retenemos el perdón, permitimos que el dolor y el resentimiento sigan lastimándonos. El perdón, sin embargo, no significa justificar acciones equivocadas ni olvidar lo sucedido. Esto significa entregarle el peso de la situación a Dios y elegir seguir adelante con un corazón ligero. ¿Cómo poner en práctica esta enseñanza? Primero, reconoce la necesidad de perdonar. Piensa en las heridas que aún llevas en el corazón y pide a Dios la fuerza para soltarlas. Segundo, recuerda que el perdón es un proceso. No te presiones para perdonar inmediatamente. Tome pasos pequeños pero firmes hacia la curación. Tercero, pon la situación en manos de Dios. Confía en su justicia y permite que Él transforme tu corazón. Imagina que perdonar es como soltar un globo que aprietas con fuerza. Mientras lo sostienes, tus brazos se cansan y la pelota no puede cumplir su función: elevarse. Al soltarlo, alivias la tensión en tus brazos y permites que la pelota vuele libremente. Asimismo, el perdón libera tanto a quien perdona como a quien es perdonado. Piensa, ¿hay alguien a quien necesitas perdonar hoy? Quizás es momento de soltar este peso y descubrir la paz que Dios quiere para tu vida. Enseñanza número 11. La sabiduría para perseverar a través de las pruebas. ¿Alguna vez has sentido que los desafíos de la vida son más de lo que puede manejar? Quizás te preguntes por qué Dios permite que enfrentemos tantas pruebas. Jesús nos consuela con estas palabras en Juan 16:33. Tendréis aflicción en el mundo, pero confiad, yo he conquistado el mundo. Esta declaración no solo reconoce las luchas que enfrentamos, sino que también nos alienta con la certeza de la victoria. Santiago 1:2-3 dice: Todas las pruebas a las que estéis expuestos, consideradlas como todo gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este pasaje nos recuerda que las dificultades no son meros obstáculos, sino oportunidades para el crecimiento espiritual y el fortalecimiento de nuestra fe. ¿Por qué enfrentamos pruebas? Porque es en la adversidad donde la fe se refina, como el oro en el fuego. Así como el calor purifica el metal precioso, las pruebas purifican nuestro corazón y fortalecen nuestra confianza en Dios. Cada desafío nos enseña a depender más de Él, a confiarle nuestros temores y a creer en sus promesas. ¿Cómo perseverar durante las pruebas? Primero, busque la presencia de Dios en oración. Preséntale tus dificultades, pídele sabiduría para afrontarlas y confía en Él para el resto. 2. Adopte una perspectiva eterna. Recuerda que este mundo es temporal y hay gloria eterna esperando a quienes perseveran. Tercer, rodéate de gente de fe. El apoyo de una comunidad puede animarte en momentos de desánimo. Una metáfora poderosa es la del marinero navegando a través de una tormenta. No puede controlar los vientos ni las olas, pero puede ajustar sus velas y confiar en la brújula para continuar su camino. De la misma manera, no podemos evitar todas las dificultades, pero podemos confiar en la guía de Dios para superarlas con seguridad. Piensa, ¿alguna vez has pasado por una época en la que los desafíos parecían insuperables? Recuerda que incluso en las tormentas más intensas, Dios está a tu lado, guiando cada uno de tus pasos. Enseñanza. Número 12. Sabiduría en el control de la lengua. ¿Has pensado alguna vez en el impacto que tus palabras pueden tener en tu vida y en las personas que te rodean? La Biblia advierte claramente sobre el poder de la lengua. En Santiago 3:6 está escrito: también la lengua es fuego, y es todo un mundo de maldad. Corrompe todo el cuerpo y prende fuego a todo el curso de la existencia, siendo él mismo incendiado por la gehenna. Esta comparación no es solo simbólica, sino también una advertencia sobre cómo el lenguaje puede crear destrucción y caos si no se controla.
Otro versículo que resalta la importancia de este tema se encuentra en Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, engaña su corazón, y su religión es vana. Esto significa que nuestras palabras revelan la profundidad de nuestra espiritualidad. En cierto sentido, el lenguaje es una ventana al corazón. ¿Por qué la Biblia compara la lengua con el fuego? Piense en una pequeña chispa capaz de incendiar un bosque entero. También lo son las palabras pronunciadas sin sabiduría. Una frase irreflexiva puede causar daños duraderos, afectar las relaciones, sembrar dolor e incluso alejar a las personas de Dios. Sin embargo, una lengua controlada por la sabiduría divina es capaz de sanar, edificar y traer esperanza. ¿Cómo podemos dominar el idioma y utilizarlo para siempre? 1. Piensa antes de hablar. Hágase esta pregunta: ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto edifica a quienes me escuchan? ¿Refleja esto el amor de Cristo? 2. Pida guía divina a través de la oración. Antes de afrontar situaciones difíciles o conversaciones importantes, ora para que Dios guíe tus palabras. 3. Utilice su lenguaje para animar. Haga un esfuerzo consciente para elogiar o animar al menos a una persona todos los días. Una palabra de consuelo puede transformar el día de alguien y reflejar el carácter de Cristo. Un ejemplo útil es el del timón de un barco. Aunque es pequeño, controla la dirección de todo el barco. Asimismo, el lenguaje, aunque pequeño, tiene el poder de guiar el rumbo de nuestra vida. Cuando permitimos que Dios controle el timón de nuestras palabras, evitamos el desastre emocional y espiritual y caminamos por un camino de paz y armonía. Piensa, ¿cómo has usado tus palabras en los últimos días? ¿Reflejaron la sabiduría y el amor de Dios o causaron dolor y división? Si identifica áreas de mejora, recuerde que Dios ofrece gracia para transformar nuestros corazones y, por tanto, las palabras que hablamos. Enseñanza número 13. La sabiduría de ser agradecido en todas las circunstancias. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible agradecer a Dios incluso ante la adversidad? En 1 Tesalonicenses 5:18, el apóstol Pablo nos exhorta: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este llamado parece difícil, especialmente cuando enfrentamos pérdidas, dificultades o situaciones fuera de nuestro control. Sin embargo, ser agradecido no significa negar las pruebas, sino reconocer que Dios tiene el control de todo y que puede transformar incluso los momentos más oscuros en oportunidades de crecimiento espiritual. Efesios 5:19-20 refuerza esta idea. Cantad y cantad alabanzas al Señor con todo vuestro corazón. Dad siempre gracias por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la gratitud no es solo un sentimiento, sino una actitud continua que nos acerca a Dios. ¿Por qué Dios nos llama a ser agradecidos en todas las circunstancias? Porque la gratitud tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva. Cuando damos gracias a Dios, incluso sin comprender plenamente el motivo de las pruebas, abrimos nuestro corazón a su soberanía y planes divinos. La gratitud nos enseña a depender de Dios, a ver sus bendiciones incluso en medio de las pruebas, y a rechazar las murmuraciones y la insatisfacción. ¿Cómo vivir una vida de gratitud? Primero, tómate un momento cada día para pensar en aquello por lo que puedes estar agradecido. Incluso en las dificultades hay bendiciones, como el apoyo de un amigo o una lección aprendida. Segunda, reemplace las quejas con oraciones de gratitud. Cuando surja la tentación de murmurar, diga: Señor, no lo entiendo todo, pero confío en ti y te agradezco por lo que estás haciendo en mi vida. Tercera, celebra las pequeñas victorias. Aprenda a ver y apreciar las pequeñas cosas que Dios hace todos los días. Un poderoso ejemplo de gratitud se encuentra en la vida del apóstol Pablo. Encarcelado en Roma, escribió: Estad siempre alegres en el Señor. Repito, regocíjate. Filipenses 4:4.
Incluso en condiciones adversas, Pablo encontró razones para alabar a Dios y animar a otros a hacer lo mismo. Piensa, ¿qué momentos de tu vida te han hecho agradecer a Dios, aún sin entenderlo todo? ¿Cómo ha influido esta actitud en tu fe y perspectiva? Enseñanza número 14. La sabiduría en la satisfacción. ¿Alguna vez te has sentido insatisfecho a pesar de tener todo lo que necesitas para vivir? En Filipenses 4:11, el apóstol Pablo dice: No digo esto por necesidad, porque he aprendido a estar contento con el estado en que me encuentro. Esta poderosa declaración nos enseña que la satisfacción es una elección deliberada y no depende de circunstancias externas. Es fruto de una confianza plena en Dios y de una perspectiva eterna que valora lo verdaderamente importante. En 1 Timoteo 6:7-8, Pablo refuerza este principio. Porque nada hemos traído al mundo, y evidentemente nada podemos sacar de él. Si entonces tenemos comida y ropa, eso nos bastará. Este pasaje nos anima a vivir con sencillez y apreciar las bendiciones que tenemos, en lugar de querer siempre más. ¿Por qué es tan importante la satisfacción? Porque nuestro mundo basado en el consumo nos empuja constantemente a querer más, generando una insatisfacción permanente. Sin embargo, Dios nos llama a ver la vida desde una perspectiva diferente. Él nos enseña que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la paz interior que proviene de saber que Él es suficiente. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? 1. Comienza dando gracias por lo que tienes hoy. Esta simple actitud cambia tu percepción de las circunstancias y te recuerda las muchas bendiciones que Dios ya te ha concedido. 2. Resista la tentación de compararse con los demás. Las comparaciones alimentan la insatisfacción. En cambio, concéntrate en tu caminar único con Dios. 3. Establezca prioridades que reflejen valores eternos. En lugar de buscar acumular cosas, invierta en relaciones, crecimiento espiritual y servicio a los demás. Una historia que ejemplifica esta sabiduría es la de una mujer que, después de perder casi todo en un desastre natural, encontró alegría y paz al ayudar a otras personas. A pesar de sus pérdidas, descubrió que su verdadero tesoro estaba en su fe y en la capacidad de compartir la esperanza, incluso en medio de las dificultades. Piensa, ¿qué es lo que más valoras en tu vida? ¿Tus prioridades reflejan una confianza en Dios o una búsqueda de cosas efímeras? Enseñanza. Número 15. La sabiduría de buscar. Primero el reino de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado dónde inviertes tu corazón y tu energía? En Mateo 6:33, Jesús nos enseña: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este pasaje no es solo un consejo, sino un llamado a priorizar. Cuando ponemos el reino de Dios por encima de todo, nos alineamos con su voluntad y nuestras necesidades se satisfacen perfectamente. Jesús añade en Mateo 6:21, Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente valoramos en la vida. Si buscamos principalmente riqueza, fama o seguridad material, terminamos invirtiendo nuestra energía en cosas pasajeras. Pero al buscar la justicia y los propósitos de Dios, encontramos el tesoro eterno. ¿Por qué es esencial esta investigación? Porque redefine nuestras prioridades. Jesús sabía que nuestras preocupaciones y nuestras ambiciones a menudo nos distraen de lo esencial. Nos enseña que centrar nuestras vidas en el reino de Dios no solo trae paz, sino que también restaura el orden en todas las demás esferas de nuestra existencia. ¿Cómo practicar esta sabiduría a diario? Primero, dedique tiempo cada día a orar y leer la Biblia. Esto permite que tu mente se renueve y alinee con los valores del reino de Dios. 2. Evalúe honestamente sus prioridades. Pregúntate, ¿estoy viviendo para mí o para el propósito de Dios? Tercero,
Busque oportunidades para bendecir a otros. Servir a los demás demuestra el amor y la justicia del reino. Una metáfora útil es la del agricultor que sabe que para tener una cosecha abundante, debe priorizar los pasos necesarios, sembrar en el momento adecuado, regar los campos y arrancar las malas hierbas. De la misma manera, cuando priorizamos el reino de Dios, plantamos semillas espirituales que darán fruto eterno. Piensa, ¿dónde estás invirtiendo tu energía y tus pensamientos? ¿Estás construyendo un legado que refleje el reino de Dios o algo que se desmoronará con el tiempo? Enseñanza número 16. La sabiduría de ser luz en el mundo. ¿Has pensado alguna vez en el impacto que tu vida puede tener en quienes te rodean? Jesús, en su divina sabiduría, nos enseña: dejad que vuestra luz brille delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Mateo 5:16. Estas palabras nos recuerdan que no estamos en este mundo simplemente para existir, sino para impactar positivamente la vida de los demás, reflejando la bondad y la gloria de Dios. También dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué recuperarla? Mateo 5:13. Esta poderosa metáfora nos desafía a ser agentes transformadores. Así como la sal conserva y añade sabor, nosotros como cristianos estamos llamados a preservar los valores espirituales y llevar esperanza donde hay desesperación. ¿Qué significa en la práctica ser luz y sal? Jesús nos dio el ejemplo supremo. Vivió una vida de servicio, amor y compasión, incluso en medio de la adversidad. Ser luz significa reflejar el carácter de Cristo en nuestras acciones diarias, siendo fuente de esperanza e inspiración para los demás. Es ofrecer palabras de consuelo, realizar actos de bondad y compartir la verdad del Evangelio de una manera que ilumine el camino de aquellos que se encuentran en la oscuridad. ¿Por qué es esto tan importante? Porque el mundo está lleno de desafíos y dificultades, y muchas personas están perdidas buscando un propósito. Cuando vivimos como luces brillantes, señalamos a otros hacia Dios, quien es la fuente de toda paz y esperanza. ¿Cómo poner esto en práctica? Primero, identifique situaciones en las que pueda marcar la diferencia. Esto podría ser en el trabajo, ayudando a alguien en dificultades, o en casa, mostrando paciencia y amor en momentos de estrés. Segundo, encarnar los valores cristianos. Participa en proyectos comunitarios que promueven la justicia y la bondad. Tercera, muestra amor activo y constante. Pequeños gestos, como escuchar u ofrecer una sonrisa, pueden tener un impacto duradero. Imagínese una vela en una habitación oscura. Aunque es pequeño, su luz es suficiente para iluminar el espacio y aportar claridad. Así es la vida de quien elige ser luz en este mundo. Tus acciones, incluso las más pequeñas, pueden ser justo lo que alguien necesita para encontrar esperanza y propósito. Piensa, ¿es tu vida una luz para los demás? ¿Cómo tus acciones muestran a Dios a quienes te rodean? Cada día es una nueva oportunidad para reflejar el amor y la bondad de Dios. Enseñanza número 17. Sabiduría para resistir la tentación. ¿Alguna vez has luchado con las tentaciones en tu vida? A menudo, estos momentos de debilidad nos hacen creer que estamos solos o incapaces de resistir, pero Dios nos da una poderosa promesa. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no fuera humana. Ahora bien, fiel es Dios, no os permitirá ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también con la tentación preparará el camino para escapar de ella, a fin de que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Este versículo es un recordatorio de que nunca estamos solos en nuestras luchas y que ninguna prueba es insuperable cuando confiamos en Dios. Jesús también nos enseña en Mateo 26:41: velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Esto resalta la importancia de estar atentos y mantener una vida de oración, ya que las tentaciones suelen ser sutiles y aparecen cuando menos las esperamos. ¿Por qué enfrentamos tentaciones? Porque son parte de nuestra realidad humana y sirven de prueba para nuestro crecimiento espiritual. Dios permite que estos desafíos nos enseñen a depender de Él y crecer en perseverancia. Al superarlos, demostramos nuestra fe en acción, demostrando que confiamos en la fuerza de Dios más que en nuestras propias habilidades. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en la práctica? Primera, ora regularmente. Pídele a Dios fortaleza y sabiduría para enfrentar las tentaciones. La oración constante, incluso antes de que aparezcan los desafíos, prepara espiritualmente. 2. Evite situaciones que debiliten su fe. Si algo o alguien te aleja de Dios, aléjate de ello. 3. Busque el apoyo de otros creyentes. La comunión con los cristianos nos refuerza y nos recuerda que no estamos solos. Un ejemplo ilustrativo es el de un viajero en un terreno lleno de trampas. Con un mapa en la mano que muestra dónde están los peligros y cómo evitarlos, puede avanzar con seguridad. Pero si decide ignorar esta carta, corre el riesgo de caer en trampas. Asimismo, Dios nos dio su palabra como mapa. Cuando confiamos en Él y lo seguimos, podemos navegar con seguridad incluso en tiempos difíciles. Piensa, ¿hay áreas de tu vida que son más vulnerables a la tentación? ¿Qué puedes hacer hoy para fortalecerte y apoyarte más en Dios? Enseñanza número 18. La sabiduría de ser humilde. ¿Alguna vez has pensado en cómo la humildad puede transformar tus relaciones y traer paz a tu corazón? En un mundo donde muchos buscan lucirse, Jesús nos invita a tomar un camino diferente, donde la verdadera grandeza está en la humildad. El apóstol Pablo nos enseña en Filipenses 2:2-3. No hagáis nada por rivalidad o vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás superiores a vosotros mismos. Esta instrucción nos llama a valorar a los demás por encima de nuestras propias necesidades y deseos. Jesús refuerza este principio con un sorprendente símil. El que se humilla como este niño será el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18:4. Aquí nos exhorta a adoptar una humildad pura, sincera, infantil, sin pretensiones ni arrogancia. ¿Por qué es tan importante la humildad? 1. Nos acerca a Dios. La arrogancia y el orgullo ponen barreras entre nosotros y el Padre, mientras que la humildad abre el camino a su gracia. 2. Fortalece las relaciones. La humildad nos permite escuchar, aprender y amar sinceramente a quienes nos rodean. 3. Nos protege de las trampas del orgullo. El orgullo puede llevarnos a fracasos espirituales y emocionales, pero la humildad nos mantiene cimentados en la verdad y en la dependencia de Dios. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en el día a día? 1. Reconoce que todo lo que tienes es un regalo de Dios. La gratitud es la base de la humildad. 2. Escuche más y hable menos. Prestar atención sincera a lo que los demás tienen que decir es un acto humilde y respetuoso. 3. Realizar pequeños actos de servicio. Podría ser tan simple como ayudar a un colega, ser paciente en el tráfico, u ofrecer apoyo a alguien que tiene dificultades. Una metáfora para ilustrar esto es la de un río profundo y tranquilo. Su profundidad lo hace poderoso y capaz de sustentar la vida, pero su tranquilidad lo hace acogedor y accesible. Asimismo, una persona humilde tiene un carácter fuerte y un propósito sólido, pero permanece pacífica y accesible. Piensa, ¿en qué aspectos de tu vida puedes demostrar más humildad? ¿Cómo puedes adoptar actitudes que reflejen el corazón de Cristo en tus interacciones diarias? Lección número 19. La sabiduría de planificar cuidadosamente. ¿Ha pensado alguna vez en cómo las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias no deseadas? Jesús, al enseñar sobre la importancia de la planificación, utilizó una poderosa analogía. ¿Quién de vosotros, si quiere construir una torre,
¿No se sienta primero y calcula el costo y ve si tiene con qué terminarla? Lucas 14:28. Esta pregunta retórica nos insta a considerar el impacto de nuestros planes y decisiones antes de actuar. Un principio similar se encuentra en Proverbios 21:5. Los planes del diligente solo conducen a la abundancia, pero el que actúa apresuradamente solo trae escasez. Este versículo resalta la importancia de tomarse el tiempo para planificar cuidadosamente, lo que puede evitar la frustración y allanar el camino hacia la prosperidad. ¿Por qué Jesús y los escritores bíblicos enfatizaron tanto la planificación? Porque refleja una dependencia de Dios para guiar nuestros pasos. Planificar cuidadosamente es un acto de fe, porque implica buscar con oración la dirección divina y confiar en que Dios revelará el mejor camino. La planificación bien hecha también demuestra nuestra responsabilidad como buenos administradores de los recursos y oportunidades que Dios nos brinda. ¿Cómo podemos aplicar esta sabiduría en la vida diaria? Primero, comience siempre orando por la dirección de Dios antes de tomar una decisión importante. 2. Establece objetivos claros y alcanzables. Saber a dónde quiere ir es esencial para desarrollar un plan sólido. Tercero, evalúa los recursos disponibles y busca buenos consejos. Aprender de las experiencias de otros puede ayudarle a evitar errores comunes. A modo de ejemplo, imaginemos a un agricultor que decide plantar un nuevo cultivo. No arroja semillas al azar. Analiza el tipo de suelo, clima y cuidados necesarios para que el cultivo prospere. Asimismo, nuestros proyectos deben ser elaborados y cultivados con intención y esmero. Piensa, ¿hay áreas de tu vida en las que podrías empezar a planificar con más cuidado? Ya sean tus finanzas, tus decisiones familiares o tus metas espirituales, la planificación es esencial para lograr los frutos que Dios quiere que coseches. Lección número 20. La sabiduría de no juzgar a los demás. ¿Alguna vez has notado lo fácil que es juzgar las acciones o elecciones de los demás? Jesús, en su enseñanza, nos advierte contra esta tendencia. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. Esta instrucción nos invita a la introspección. Antes de señalar los errores de los demás, debemos examinar nuestra propia vida. Continúa con una imagen poderosa en Mateo 7:3-5. ¿Por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano y no percibes la viga que hay en el tuyo? Estas palabras revelan una verdad universal. A menudo criticamos rápidamente los defectos de los demás mientras ignoramos nuestras propias imperfecciones. ¿Por qué Jesús enfatiza la importancia de no juzgar? Porque juzgar a los demás nos coloca en una posición de superioridad ilusoria, creando barreras en lugar de puentes. Esto no solo nos aleja de los demás, sino también de la gracia de Dios. El amor de Cristo, en cambio, nos llama a la compasión y a la humildad, reconociendo que todos somos iguales ante Dios. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Primera, practica la empatía. Trate de comprender las situaciones y luchas de los demás antes de emitir un juicio. 2. Evite las conjeturas. Recuerda que todo el mundo tiene una historia que no conoces del todo. Tercera, muestra gracia y perdón. Si alguien comete un error, elija responder con amor y aliento en lugar de criticar. Un ejemplo concreto es el de Jesús confrontando a la mujer adúltera en Juan 8. Mientras los fariseos estaban listos para condenarla, Jesús respondió con sabiduría y compasión, declarando: «El que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Juan 8:7. Esta poderosa lección nos recuerda que nadie es perfecto y que debemos priorizar la misericordia sobre la condenación. Piensa, ¿ha habido ocasiones recientemente en las que has juzgado a alguien sin intentar comprender plenamente su situación? ¿Cómo puedes aplicar más compasión y gracia en tus relaciones? Enseñanza número 21.
La sabiduría de la fe inquebrantable. ¿Alguna vez se ha enfrentado a situaciones en las que su fe vaciló? En Mateo 17:20, Jesús nos ofrece una perspectiva alentadora sobre el poder de la fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, muévete allá, y se moverá. Nada sería imposible para ti. Este pasaje nos recuerda que incluso una fe pequeña puede lograr grandes cosas cuando se pone en Dios. En Hebreos 11:1, la fe se define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe no se basa en lo que podemos ver o controlar, sino en confiar en que Dios actúa incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. ¿Por qué es esencial la fe? Porque es el fundamento de nuestra relación con Dios. Es por la fe que recibimos sus promesas, encontramos fortaleza en las pruebas y avanzamos con confianza incluso en la incertidumbre. ¿Cómo cultivar una fe inquebrantable? Primero, pasa tiempo en la palabra de Dios. La fe proviene de escuchar su verdad. Romanos 10:17. Segundo, recuerda las bendiciones pasadas. Al recordar la fidelidad de Dios en el pasado, fortaleces tu confianza para el futuro. Tercer, rodéate de gente de fe. Compartir tus luchas y victorias con otros creyentes puede animarte y fortalecer tu fe. Una metáfora útil es la de un árbol con raíces profundas. Cuando se levanta una tormenta, el árbol puede inclinarse, pero no cae, porque sus raíces lo mantienen firmemente anclado. De la misma manera, cuando nuestra fe está profundamente arraigada en Dios, podemos permanecer firmes contra las tormentas de la vida. Considere, ¿existe alguna situación en la que necesite ejercer más su fe? ¿Qué puedes hacer hoy para fortalecer esta confianza en Dios y sus promesas? ¿Fortalecer esta confianza en Dios y sus promesas? Enseñanza número 22. La sabiduría de buscar la justicia. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa vivir una vida justa a los ojos de Dios? Jesús, en su famoso Sermón de la Montaña, declara: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo 5:6. Esta promesa nos anima a llevar una vida alineada con los principios divinos, con la seguridad de que Dios responderá a nuestro deseo de integridad y rectitud. En Miqueas 6:8, el Señor resume lo que espera de nosotros. Oh, hombre, lo bueno te ha sido manifestado, y esto es lo que el Señor requiere de ti, que hagas justicia, y ames la misericordia, y camines humildemente con tu Dios. Estas palabras nos recuerdan que la justicia no se trata solo de seguir las leyes, sino también de tratar a los demás con justicia, compasión y respeto. ¿Por qué es crucial buscar justicia? Porque Dios es justo y cuando vivimos según sus principios, reflejamos su carácter. Una vida recta crea relaciones saludables, promueve la paz y demuestra nuestra fe en acción. Buscar justicia también significa defender a los oprimidos y actuar con integridad en todos los ámbitos de nuestras vidas. ¿Cómo buscar justicia en el día a día? Primero, actúa con honestidad. Ya sea en tu trabajo, tus relaciones o tus finanzas, sé transparente y digno de confianza. Segundo, defender a los más vulnerables. Utilice su voz y sus recursos para ayudar a quienes están marginados o tratados injustamente. Tercer, ore por un corazón justo. Pídele a Dios que te guíe en elecciones y acciones que reflejen sus valores. Imagínese una corriente clara y pura que fluye por un valle. De la misma manera, una vida guiada por la rectitud trae refrigerio y esperanza a quienes la rodean. La justicia de Dios, vivida y compartida, transforma el mundo poco a poco. Considere, ¿hay áreas en su vida donde podría reflejar mejor la justicia de Dios? ¿Qué acciones puedes tomar para defender lo que es correcto y alineado con sus principios? Enseñanza número 23. Sabiduría al esperar los tiempos de Dios. ¿Alguna vez te has sentido frustrado mientras esperabas una respuesta o una bendición que parece tardar en llegar?
En el Salmo 27, 14, se nos instruye: espera en el Señor, fortalécete y que tu corazón se establezca, esperanza en el Señor. Este pasaje nos enseña que la espera, aunque difícil, es un momento en el que Dios obra para nuestro bien. En Eclesiastés 3:1 está escrito: todo tiene su tiempo, todo lo que está debajo del cielo tiene su tiempo. Estas palabras nos recuerdan que Dios trabaja según un calendario perfecto, aunque no siempre lo entendamos. ¿Por qué es tan importante la espera en el plan de Dios? Porque nos enseña paciencia, fortalece nuestra fe y nos prepara para lo que Dios ha planeado. Durante estos tiempos, aprendemos a depender de Él y alinear nuestros deseos con su voluntad. ¿Cómo esperar sabiamente? Primera, ora con perseverancia. La espera no es un periodo de inactividad. Continúe buscando a Dios y encomiéndele sus necesidades. 2. Cultiva la gratitud por el presente. Incluso si algunas oraciones aún no han sido contestadas, agradece a Dios por lo que ya está haciendo en tu vida. 3. Confía en su tiempo. Recuerda que Dios conoce el principio y el final de cada historia, y su tiempo es siempre perfecto. Una metáfora útil es la de un agricultor que planta semillas. No ve el fruto de inmediato, pero espera pacientemente, sabiendo que el tiempo, la lluvia y el cuidado regular producirán una cosecha abundante. De la misma manera, Dios trabaja detrás de escena para producir algo hermoso en nuestras vidas cuando sea el momento adecuado. Considere: ¿hay alguna situación en su vida en la que esté llamado a esperar el tiempo de Dios? ¿Cómo puedes transformar esta expectativa en un momento de fe y crecimiento espiritual? Enseñanza número 24. Sabiduría en la gestión de recursos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo utilizar mejor lo que Dios te ha confiado? Jesús comparte una poderosa parábola en Mateo 25, 14 a 30 sobre los talentos, donde un maestro confía sus posesiones a sus siervos antes de partir de viaje. Quienes invierten sabiamente lo que han recibido son alabados, mientras que quien oculta su talento es reprendido. Esta parábola nos enseña que somos mayordomos de los recursos que Dios nos ha confiado, ya sea nuestro tiempo, nuestras finanzas o nuestros dones espirituales. Proverbios 3:9 nos exhorta: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus ingresos. Esto significa que nuestros recursos deben usarse para glorificar a Dios y bendecir a otros. ¿Por qué es importante la gestión de recursos? Porque refleja nuestra gratitud a Dios y nuestra comprensión de que todo lo que tenemos proviene de Él. La mayordomía responsable muestra que valoramos lo que Él nos ha dado y que somos dignos de recibir más. ¿Cómo podemos gestionar adecuadamente nuestros recursos? 1. Da con alegría. Ya sea en la iglesia, por caridad o para ayudar a alguien necesitado, da con un corazón generoso. 2. Planifica tu presupuesto. Una gestión financiera sabia incluye planificación, ahorro y gasto alineados con los valores bíblicos. 3. Invierta en lo que tiene valor eterno. Utilice su tiempo y talentos para servir a Dios y hacer avanzar su reino. Un ejemplo concreto es el de un jardinero que cuida sus plantas. Si no los riega o los poda, mueren. Pero con cuidado y atención, florecen y producen frutos. De la misma manera, la mayordomía cuidadosa de las bendiciones de Dios produce abundantes frutos en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Piensa: ¿cómo estás usando los recursos que Dios te ha dado? ¿Hay ajustes que pueda hacer para reflejar mejor sus prioridades en su gestión? Enseñanza número 25. La sabiduría de buscar la paz interior. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por el caos o el ajetreo y el bullicio de la vida? Jesús nos ofrece una preciosa promesa en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os doy como el mundo da. No se turbe vuestro corazón, ni se alarme. Esta paz divina, diferente a la que el mundo puede ofrecer, es una tranquilidad interior que va más allá de las circunstancias externas. En Filipenses
4:7, Pablo describe esta paz como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estos pasajes muestran que la verdadera paz no proviene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué es tan importante la paz interior? Porque protege nuestro corazón y nuestra mente contra la ansiedad, el miedo y la duda. Esta paz nos permite permanecer cimentados en la fe, incluso frente a los desafíos más difíciles. Actúa como un ancla que mantiene estable nuestra alma cuando todo lo que nos rodea parece inestable. ¿Cómo cultivar esta paz interior? 1. Pasa tiempo con Dios todos los días. La oración y la meditación en la palabra son formas poderosas de llenar tu corazón con su paz. 2. Confíale tus cargas. Jesús nos invita a poner nuestras preocupaciones a sus pies. Mateo 11:28. No intentes cargarlo todo solo. 3. Manténgase enfocado en sus promesas. Recuerda que Dios tiene un plan para tu vida y hace todas las cosas para tu bien. Una metáfora útil es la de un lago tranquilo rodeado de montañas. Incluso si el viento sopla fuerte o surgen tormentas, las aguas profundas permanecen en calma. Asimismo, cuando cultivamos una paz profunda con Dios, las tormentas de la vida no sacuden nuestra serenidad interior. Piensa, ¿cuáles son las fuentes de estrés o preocupación en tu vida hoy? ¿Cómo puedes invitar a la paz de Dios a llenar estos espacios en tu corazón? Enseñanza número 26. La sabiduría de perseverar en la oración. ¿Alguna vez has orado por algo y te has sentido impaciente o desanimado porque la respuesta parecía ser lenta? Jesús nos enseña la importancia de perseverar en la oración en Lucas 18:1. Jesús les habló por parábola para mostrarles que debían orar siempre y no desmayar. Esta parábola, la de la viuda persistente, muestra que la oración continua y perseverante da frutos, aunque la respuesta no llegue inmediatamente. Pablo refuerza esta idea en 1 a los Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Esto no significa que debamos orar literalmente todo el tiempo, sino que debemos adoptar una actitud constante de oración y dependencia de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué es esencial la perseverancia en la oración? Porque muestra nuestra fe y confianza en Dios. Incluso cuando no vemos resultados inmediatos, orar persistentemente nos recuerda que Dios siempre obra, a veces de maneras que no entendemos. También profundiza nuestra relación con Él y nos enseña a alinear nuestros deseos con su voluntad. ¿Cómo perseverar en la oración? Primero, haga de la oración un hábito diario. Encuentra un momento cada día para hablar con Dios. 2. No te rindas, incluso si la respuesta es lenta. Recuerda que los tiempos de Dios son perfectos y Él siempre obra para tu bien. 3. Ora con fe y gratitud. Gracias a Dios, incluso antes de ver los resultados, porque demuestra que confías en Él. Imagínese a un granjero plantando semillas. No ve los frutos de inmediato, pero continúa regando, cuidando la tierra y esperando pacientemente la cosecha. Asimismo, nuestras oraciones son como semillas que a su debido tiempo producen una abundante cosecha espiritual. Considere, ¿hay cuestiones por las que ha dejado de orar porque la respuesta parece ser lenta? ¿Cómo puedes recuperar la confianza y perseverar, sabiendo que Dios escucha cada una de tus oraciones? Enseñanza número 27. Sabiduría en el gozo en medio de las pruebas. ¿Alguna vez has pasado por momentos en los que parecía imposible encontrar el gozo? Sin embargo, la Biblia nos llama a una perspectiva diferente en Santiago 1:2-3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cualquier prueba a la que estéis expuestos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta instrucción puede parecer contradictoria,
pero revela una verdad poderosa. Las pruebas no son solo obstáculos, son oportunidades para crecer espiritualmente y descubrir la fidelidad de Dios. En Romanos 5, 3-4, Pablo también escribe: Sin embargo, aun en las tribulaciones nos gloriamos, sabiendo que la aflicción produce paciencia, y la paciencia produce victoria en la prueba, y esta victoria produce esperanza. Estos versículos muestran que los tiempos difíciles tienen un propósito. Nos moldean y nos hacen más fuertes. ¿Por qué Dios permite que pasemos por pruebas? Porque son como un fuego refinador que purifica nuestra fe y nuestro carácter. Las pruebas nos enseñan a depender más de Dios, a confiar en sus promesas y a apreciar el gozo que proviene de Él, incluso cuando todo parece oscuro. ¿Cómo encontrar alegría en las pruebas? 1. Mantenga una perspectiva eterna. Recuerde que los desafíos de esta vida son temporales y apuntan a la gloria eterna. 2 Corintios 4:17. 2. Busca la presencia de Dios. En tiempos de prueba, acude a Él a través de la oración y la lectura de su palabra. 3. Celebra las pequeñas victorias. Incluso en medio del dolor, encuentra motivos para dar gracias, porque eso cambia tu forma de pensar. Una metáfora para ilustrar esto es la de un atleta entrenando. Cada dolor y cada esfuerzo son pasos necesarios para desarrollar la resistencia y lograr tus objetivos. De la misma manera, las pruebas son ejercicios espirituales que producen en nosotros una fe más fuerte y una esperanza más firme. Piensa, ¿qué desafíos estás atravesando actualmente? ¿Cómo puedes pedirle a Dios que te muestre su presencia y su alegría, incluso en estos tiempos difíciles? Enseñanza número 28. La sabiduría de caminar en amor. ¿Has considerado alguna vez el impacto que el amor puede tener no solo en tu vida, sino también en la vida de los demás? En Juan 13:34-35, Jesús nos da un mandamiento central. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, así amaos unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Estas palabras revelan que el amor no es solo un sentimiento, sino una acción y un testimonio poderoso de nuestra fe. Pablo escribe en 1 Corintios 13:13: Ahora pues, quedan estas tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de estas cosas es el amor. El amor es el fundamento de todas las virtudes cristianas, y es a través de él que reflejamos verdaderamente el carácter de Dios. ¿Por qué el amor está en el corazón de la fe cristiana? Porque Dios mismo es amor. 1 Juan 4:8. Cuando caminamos en amor, manifestamos su presencia y poder en nuestras vidas. Amar a los demás, incluso a aquellos que son difíciles de amar, demuestra nuestra transformación interior y nuestra obediencia a su mandato. ¿Cómo caminar en el amor todos los días? Primero, muestre paciencia y amabilidad. El amor no solo se expresa en grandes acciones, sino también en pequeños gestos de cariño y respeto. 2. Perdona libremente. El verdadero amor elige liberar el perdón, incluso cuando parezca injusto o difícil. 3. Servir a los demás con alegría. Busque formas prácticas de bendecir a quienes le rodean, anteponiendo sus necesidades a las suyas. Imagina un rayo de sol que ilumina y calienta todo lo que toca. El amor funciona de la misma manera. Ilumina los lugares oscuros, calienta los corazones rotos y hace crecer todo lo que toca. Considere, ¿cómo puede usted reflejar mejor el amor de Dios en sus palabras, acciones y relaciones? ¿Hay alguien en tu vida que necesita especialmente ver este amor en acción? Enseñanza número 29. La sabiduría de buscar la verdad. En un mundo donde la verdad a menudo parece relativa o abierta a interpretación, Jesús declara claramente en Juan 14:6: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Estas palabras nos muestran que la verdad última no es un concepto abstracto, sino una persona, Jesucristo. En Juan 8:31-32, Jesús añade: Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad no es solo una cuestión de comprensión intelectual, sino un poder liberador que transforma nuestras vidas. ¿Por qué es tan importante buscar la verdad? Porque la verdad de Dios es inmutable y eterna, a diferencia de las opiniones y filosofías humanas que cambian con el tiempo. La verdad nos guía, nos protege de los errores y nos da una base sólida sobre la que construir nuestra vida. ¿Cómo buscar y vivir según la verdad? Primero, estudie la palabra de Dios con regularidad. La Biblia es la fuente suprema de verdad, y sumergirnos en ella diariamente nutre nuestra mente y alinea nuestra vida con sus enseñanzas. Segundo, examina todo con discernimiento. Compara lo que escuchas y cree la verdad de la palabra. Tercera, viva una vida de integridad. Actuar según la verdad, incluso cuando sea difícil o impopular. Imagine la verdad como una brújula en un bosque denso. No importa cuán confuso u oscuro sea tu entorno, la brújula siempre te indica la dirección correcta. De la misma manera, la verdad de Dios nos guía a través de las complejidades de la vida, conduciéndonos hacia su perfecta voluntad. Considere, ¿hay áreas en su vida en las que necesita alinear más sus decisiones con la verdad de Dios? ¿Cómo puedes profundizar tu comprensión de su verdad hoy? Enseñanza número 30. La sabiduría de vivir con un corazón agradecido. En Colosenses 3:15, Pablo nos exhorta: y reine en vuestros corazones la paz de Cristo, a la cual fuisteis llamados a formar un solo cuerpo, y sé agradecido. La gratitud es una actitud poderosa que transforma nuestra perspectiva de la vida, recordándonos constantemente las bendiciones y la fidelidad de Dios. En el Salmo 104 leemos: Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con cánticos. Celébralo, bendice su nombre. Esto nos muestra que el agradecimiento no es solo una respuesta a lo que Dios ha hecho, sino también un acto de alabanza que lo honra. ¿Por qué vivir con un corazón agradecido? Porque la gratitud cambia nuestra perspectiva. Nos ayuda a ver lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, reconocer la mano de Dios en las pequeñas cosas y fortalecer nuestra fe en sus promesas. ¿Cómo cultivar la gratitud? Primero, lleve un diario de gratitud. Escribe cada día las bendiciones que has recibido, grandes o pequeñas. 2. Expresa tu gratitud a los demás. Agradece a quienes te ayudan o te inspiran, reflejando así la bondad de Dios. Tercero, alabado sea Dios en todas las circunstancias. Incluso en los desafíos encuentra motivos para agradecer a Dios, sabiendo que Él obra para tu bien. Una bella ilustración es la de un jardín. Cuando riegas las plantas con gratitud, florecen y producen abundantes frutos. De la misma manera, un corazón agradecido cultiva una vida llena de alegría, paz y abundancia espiritual. Piensa, ¿por qué aspectos de tu vida puedes expresar gratitud hoy? ¿Cómo puede esta actitud transformar tu perspectiva y tus relaciones? Enseñanza número 31. La sabiduría de servir con humildad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús, el Rey de Reyes, decidió comportarse como un siervo? En Marcos 10:45 dice: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta enseñanza nos recuerda que la grandeza, según el reino de Dios, se encuentra en el servicio, no en enseñorearse de los demás. En Filipenses 2:3-4, Pablo nos invita a adoptar la misma actitud. No hagáis nada por rivalidad o vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás superiores a vosotros mismos. Que cada uno de vosotros, en lugar de considerar sus propios intereses, considere también los de los demás. Estas palabras nos muestran que servir con humildad
Es una manera poderosa de expresar el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué es tan importante el servicio humilde? Porque refleja el carácter de Jesús. Cuando elegimos servir, practicamos el amor y la humildad, conectando con los demás y demostrando que valoramos sus necesidades tanto como las nuestras. Además, el servicio es una expresión tangible de nuestra fe y gratitud a Dios. ¿Cómo servir con humildad? Primero, busque oportunidades para servir a su alrededor. Podría ser en tu familia, tu iglesia o tu comunidad. 2. Servir sin esperar reconocimiento. Humildad significa ofrecer ayuda sin buscar gloria ni aprobación. Tercero, recuerda que servir es honrar a Dios. Cuando ayudas a los demás, demuestras obediencia a su mandamiento de amar al prójimo. Una poderosa ilustración es la de Jesús lavando los pies de sus discípulos en Juan 13. Este acto, reservado para los siervos, muestra que incluso los más grandes entre nosotros pueden rebajarse a servir a los demás. Seguir este ejemplo es una forma de reflejar tu amor al mundo. Piensa, ¿existen formas concretas en las que puedas servir a quienes te rodean hoy? ¿Cómo puedes mostrar el amor de Jesús a través de actos de servicio? Enseñanza número 32. La sabiduría de no amoldarse al mundo. ¿Alguna vez has sentido la presión de amoldarse a los estándares de este mundo? Pablo nos advierte en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de la mente, para que podáis discernir cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos invita a no seguir ciegamente las tendencias y valores del mundo, sino a buscar una transformación interior que refleje la voluntad de Dios. En el 1 Juan 2:15-17 recibimos otra advertencia. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto no significa que debamos rechazar todo lo que hay en el mundo, sino que nuestro corazón no debe estar puesto en cosas temporales que nos distraigan de Dios. ¿Por qué es importante no conformarse al mundo? Porque nuestra verdadera identidad está en Cristo. Cuando nos ajustamos a las normas del mundo, corremos el riesgo de perder de vista nuestro llamado divino y nuestros valores eternos. Dios nos llama a ser luces en este mundo, a influir positivamente, en lugar de dejarnos influenciar negativamente. ¿Cómo vivir según esta enseñanza? Primero, concéntrese en la palabra de Dios. Haga de la Biblia su referencia definitiva para sus elecciones y prioridades. Segundo, sea intencional en sus elecciones, ya sea en tus relaciones, tus finanzas o tus pasatiempos. Busca glorificar a Dios en todo lo que haces. Tercero, mantente firme en tu fe, incluso ante la presión. Recuerda que tu objetivo final es agradar a Dios, no a los hombres. Piensa en un pez nadando contra la corriente en un río. Se necesita fuerza y perseverancia, pero demuestra que está siguiendo un camino diferente. De la misma manera, vivir según las normas de Dios puede ser contracultural, pero conduce a una vida llena de significado y paz. Piensa, ¿hay áreas de tu vida en las que te sientes presionado a adaptarte al mundo? ¿Cómo puedes alinear mejor tus elecciones con los valores de Dios? Enseñanza número 33. La sabiduría de vivir por fe, no por vista. ¿Alguna vez se ha enfrentado a una situación en la que no veía solución posible? Pablo nos anima en 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, y no por vista. Esta instrucción nos recuerda que nuestra fe no depende de lo que vemos o entendemos, sino de confiar en la fidelidad de Dios. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradarle, porque el que viene a Dios debe creer que Dios existe y que Él es remunerador de los que lo buscan. Estas palabras enfatizan que la fe es esencial para vivir una vida que honre a Dios. ¿Por qué es tan importante caminar por fe? Porque nos enseña a depender completamente de Dios, incluso cuando las circunstancias son inciertas o desalentadoras. La fe nos permite ver más allá de los desafíos inmediatos
y aferrarnos a las promesas de Dios. ¿Cómo vivir por fe todos los días? Primera, ora con confianza. Cree que Dios escucha y responde tus oraciones, incluso si aún no ves los resultados. 2. Recuerda sus promesas. Sumérgete en la palabra para descubrir las verdades sobre su amor, provisión y fidelidad. Tercera, testifica de tu fe. Comparte cómo Dios obra en tu vida, incluso en tiempos difíciles. Imagínese entrar en una habitación oscura con una linterna. No ves todo el camino a la vez, pero cada paso está iluminado lo suficiente para avanzar. De la misma manera, Dios ilumina nuestro camino mientras caminamos por fe. Considere, ¿existe alguna situación en la que necesite ejercer su fe hoy? ¿Cómo puedes apoyarte más en Dios para avanzar con confianza, incluso en la incertidumbre? Enseñanza número 34. La sabiduría de encontrar fuerza en Dios. ¿Alguna vez te has sentido agotado ante los desafíos de la vida? En estos momentos, Dios nos invita a buscar nuestra fuerza en Él. Isaías 40:31 dice: Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Alzan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan. Caminan y no se cansan. Este pasaje nos muestra que Dios es una fuente inagotable de fortaleza, especialmente cuando alcanzamos nuestros límites. En Salmo 46:1 encontramos otra promesa reconfortante. Dios es nuestro refugio y apoyo, una ayuda que nunca falla en las dificultades. Nos recuerda que podemos apoyarnos en Él en todas las situaciones, sin importar cuán grandes o pequeñas sean. ¿Por qué buscar nuestra fuerza en Dios? Porque nuestras propias capacidades son limitadas, pero las de Dios son infinitas. Cuando dependemos de Él, ya no estamos solos en nuestras luchas. Él nos apoya, nos guía y nos da la resistencia para seguir adelante. ¿Cómo encontrar tu fuerza en Dios? Primero, confíale tus cargas. En oración, pon delante de Él todo lo que te pesa, sabiendo que Él cuida de ti. 1 Pedro 5:7. 2. Sumérgete en su palabra. Las Escrituras están llenas de promesas e historias de la fidelidad de Dios que fortalecen nuestra fe. Tercera, recuerda sus intervenciones pasadas. Recuerda momentos en los que Él te haya apoyado antes y úsalos como fuente de aliento. Imagínese un árbol plantado cerca de un río. Por muy seco o caluroso que esté, sus raíces profundas siempre encuentran el agua que necesita. Asimismo, cuando estamos arraigados en Dios, siempre encontramos la fuerza que necesitamos, sin importar la estación de nuestra vida. Reflexiona. ¿Cuáles son las áreas en las que te sientes débil o abrumado hoy? ¿Cómo puedes apoyarte más en Dios para renovarte y encontrar fuerzas? Enseñanza número 35. La sabiduría de confiar en el plan perfecto de Dios. ¿Alguna vez te ha costado entender por qué suceden ciertas cosas en tu vida? Jeremías 29:11 ofrece una promesa reconfortante. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo nos recuerda que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, incluso cuando las circunstancias parezcan contrarias. En Proverbios 3:5-6 también leemos: Confía en Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia sabiduría. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Estas palabras nos invitan a dejar de lado nuestra comprensión limitada y confiar en Dios, quien ve la totalidad de nuestras vidas y sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Por qué es tan crucial confiar en el plan de Dios? Porque nuestras vidas no son aleatorias. Dios, en su amor y sabiduría, organiza cada detalle para lograr su propósito perfecto. Incluso los desafíos y las demoras tienen un propósito cuando se ven a través del lente de su plan divino. ¿Cómo vivir en esta confianza? 1. Acepta que no puedes controlarlo todo. Confía en aquel que es soberano sobre todas las cosas. 2. Oren por fe y paciencia.
Pídele a Dios que te ayude a aceptar sus tiempos y sus caminos, incluso cuando no los entiendas. Tercero, celebre sus promesas. Recuerda que Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. Imagínese un rompecabezas complejo. Mientras trabajas en una pieza, Dios ve el panorama completo. Incluso cuando algunas piezas parecen no tener sentido, finalmente encuentran su lugar perfecto en su plan. Considere, ¿hay áreas de su vida en las que le cuesta confiar en Dios? ¿Cómo puedes dejar ir y confiar plenamente en Él con tus preocupaciones y esperanzas? Conclusión. La sabiduría de vivir según la palabra de Dios. Estas 35 enseñanzas bíblicas nos muestran que la sabiduría divina está disponible para todos los que la buscan con un corazón sincero. Cada principio es una luz que ilumina nuestro camino, una herramienta para superar los desafíos de la vida y un recordatorio del amor infinito de Dios por nosotros. Tómate un momento para pensar. ¿Qué lecciones te tocaron más? ¿Cómo puedes aplicar estos principios en tu vida diaria para crecer espiritualmente y bendecir a otros?